En el mundo del hip hop, ser un rapero exitoso y vender millones de discos no te garantiza ser respetado. Por eso en este video te nombro algunos de los raperos famosos menos respetados, incluso despreciados en el hip hop. Raperos que en su momento fueron muy populares y dominaron las listas de éxitos, pero que no eran vistos de buena forma por la cultura. Número 1. Vanilla Ice. A inicios de los 90, un joven rapero blanco sorprendió al mundo al lanzar el pegadizo Ice Ice Baby, canción con la que encabezó las listas como el primer sencillo de hip hop en llegar a la cima de la lista Billboard Hot 100. En ese momento el rap comenzaba a entrar en las listas de músicas, pero aún era considerado un fenómeno cultural negro, que era fuertemente criticado por sus letras explícitas. Sectores de la industria del rap comenzaron a buscar intérpretes blancos, que serían más aceptables para las familias blancas. Vanilla Ice fue uno de esos. Inmediatamente en respuesta a su éxito, la industria del hip hop vio a Vanilla Ice como una burla a lo que ellos estaban construyendo, un tipo que no merecía ser llamado rapero. Decían que sus letras eran estúpidas y sin sentido, y que su éxito no era el resultado del talento, sino de la buena apariencia y ser blanco. Además, verlo ser nombrado mejor nuevo artista de rap en los American Music Awards era un insulto. Vanilla Ice también se ganó el odio por haber mentido sobre su vida, diciendo que venía de una infancia difícil en el gueto. También mintió sobre su éxito Ice Ice Baby, diciendo que era una canción original propia, pero luego se descubrió que fue un plagio de la canción Under Pressure de Queen y David Bowie. Número 2. MC Hammer. MC Hammer fue muy popular a finales de los 80s y principios de los 90s, conocido por sus llamativos movimientos de baile, coreografías extravagantes y sus pantalones Hammer. En 1990 lanzó su tercer álbum Please Hammer Don't Hurt Em, que fue un gran éxito vendiendo 22 millones de copias y siendo el primer álbum de rap en obtener platino. Y al igual que Vanilla Ice, MC Hammer fue muy criticado por su estilo de rap, un rap orientado al pop que fue repudiado por las personas dentro de la industria. Nunca fue tomado en serio y era objeto de burlas por sus videos musicales. Casi nadie lo alababa, en cambio otros artistas lo acusaban de impostor y hasta lo insultaban en sus canciones. Consideraban sus canciones con letras simplistas y repetitivas. Buscando contrarrestar las críticas, eliminó el MC de su nombre. Otra reacción negativa contra MC Hammer fue la demanda de Rick James por el plagio en su éxito You Can't Touch This. Comenzaron a acusarlo de que robaba los coros de otros artistas para sus éxitos. Número 3. Soulja Boy. Con tan solo 17 años, Soulja Boy fue el primero en aprovechar el auge de las redes sociales para volverse viral con el sencillo Crazy That, junto con un peculiar baile que puso de moda. Fue tal el éxito masivo y popularidad de Soulja que fue nominado a un Grammy a Mejor Canción de Rap, pero las ridículas letras y forma de vestir de Soulja lo hicieron catalogarlo como alguien que estaba matando al hip hop, un adolescente que creaba canciones para ringtone de celulares sin ninguna inteligencia lírica. Su ego y actitudes también lo hicieron ganarse el odio de raperos y personas en general, llegando a tal punto de enfrentarse con leyendas del rap como Ice-T y de insultar al ejército de Estados Unidos en una de sus canciones. Fuck Soulja Boy. This nigga single-handedly killed hip hop. This nigga Ice-T old as fuck, man. This nigga old enough to be my great grandfather. Now. He's the forefather of my nuts, nigga. This nigga. Hey. Boy, man. Número 4. Flo Rida. Sus canciones se volvieron muy populares y pegadizas entre 2009 y 2013, desde éxitos como Good Feeling, Wild Ones, My House y Low. Lo convirtieron en un rapero muy popular en ese entonces, con sencillos que encabezaban las listas. Pero al igual que Soulja Boy, se consideraba Flo Rida como la muerte del hip hop, un rapero que solo creaba singles para encabezar las listas con ritmos orientados hacia un dance pop. Las canciones de Flo Rida se caracterizaban por rapear muy pocos en ellas, más que todo impulsadas por las melodías pegadizas de estas. Un tipo de música universal de baile sin ningún tipo de letras impactantes que lo hicieran ser respetado en la cultura.
never seen nothing that'll make me go this crazy. I'm like spinning my dough. Had $1 million. Your stare, those eyes. Número 5. Ja Rule. Ja Rule es el vivo ejemplo de que tener múltiples éxitos no te convierte en un rapero respetado en la cultura. Más bien, Ja Rule fue objeto de muchas burlas en su intento de ser un rapero gangsta, y es que el tipo de música que hacía no iba con esa personalidad que quería vender, ya que la mayoría de sus canciones eran pop rap, con él cantando adulando a las mujeres. Eso para nada era gangsta. Sus mayores éxitos eran colaboraciones con Christina Milian, Jennifer Lopez, Ashanti, entre otras. Además, sus peleas con 50 Cent y Eminem, incluso criticar grandes nombres del rap como Dr. Dre, hizo que otros raperos como Busta Rhymes y DMX se volvieran contra él, dañando aún más su reputación y ganándose el odio de muchos. Número 6. Iggy Azalea. Si bien el rap de por sí es un camino difícil para las mujeres, muchas han logrado consolidarse y ganarse el respeto en la industria. Pero la rapera australiana es quizá la rapera con menos respeto y desprecio que hay. Su álbum debut The New Classy fue el álbum de rap femenino con las listas más altas en 2014, lo que la convirtió en la primera rapera no estadounidense en llegar a la cima. La rapera logró el éxito mundial en 2014 con la canción Fancy, pero después fue cancelada por ser muy problemática y controvertida. Se le acusó de apropiación cultural por sacar provecho de una cultura de la que no es parte y de ser racista. Repudiada y acusada de ser una rapera falsa que imita a otras, una mujer que solo quiere ser famosa, que ni siquiera escribe sus letras y que su música va hacia un estilo pop genérico. Número 7. Nelly. Nelly irrumpió en escena en el año 2000 con su colosal éxito Country Grammar, el sencillo principal de su álbum del mismo nombre, y su siguiente álbum Nellyville no defraudó en 2002, años en los que el rapero dominaba el rap. Nelly es otro caso de raperos con múltiples éxitos que no se considera dentro del hip hop como una representación de lo que realmente es el rap. Un gran artista pero no un gran rapero, con canciones orientadas al pop disfrazadas de hip hop. Incluso un pionero y guardián del hip hop como KRS-One lanzó en ese momento una canción contra el pop rap, sobre raperos que se venden al pop. Nelly sintió que fue con él y entró en un pequeño beef con One, y que una leyenda del hip hop te acuse de ser un pop rapper vendido no es bueno para tu reputación. Número 8. Macklemore. Macklemore logró el éxito en 2013 con Drift Shop y King Old Dust, ambos grandes éxitos que hicieron que su popularidad incrementara rápidamente. Era el típico rapero blanco acusado de apropiación cultural y de no ser la representación de lo que es el hip hop, con un estilo orientado al pop. Pero Macklemore se ganó el desprecio de muchos en los premios Grammy de 2014 al ganarle nada más y nada menos que a Kendrick Lamar en dos categorías, a Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Rap. En Mejor Álbum de Rap le ganó Good Kid, Mad City. Esto fue visto como un robo inmediatamente, como un artista pop le ganaba Mejor Álbum a un verdadero rapero. Y lo que hizo después le hicieron odiar más. Macklemore le envió un mensaje de texto a Kendrick y le dijo que se sentía mal por ganar a su álbum, y lo compartió en redes sociales. Esto no le gustó a muchos. Número 9. The Fresh Prince o Will Smith. Antes de ser conocido como el gran actor de Hollywood, Will Smith tuvo una gran carrera como rapero. En 1989 se convirtió en el primer rapero junto a DJ Jazzy Jeff en ganar un Grammy. Tanto su dúo con DJ Jazzy Jeff y su carrera en solitario fueron buenas, lanzando grandes éxitos, pero Will nunca fue tomado en serio como rapero. Lo llamaban rapero cursi o rapero suave. Esto porque Will nunca maldecía en sus canciones. Y en una época en donde reinaban las letras explícitas con el gangster rap o rap conciencia con fuertes críticas sociales y políticas, el estilo de Will no lo hacía ser tomado en serio.
vibe the vibe a second. This a club, girl, why you arrive naked? Hasta aquí llega este video. Si crees que ha faltado alguno, que sé que los hay más, déjamelo en los comentarios.